Fabio, nosotras somos el grupo 2 y esta vez vamos a hablar como sobre el tema de Edward Hopper. Y bueno, la verdad, quisiéramos empezar primero por estos dos temas súper importantes que vemos y que podemos relacionar como con lo último de Aldo Rossi, que es respecto a la luz y el silencio. Algo que me llamó mucho la atención en especial es cómo este artista tenía como esa concepción de la luz, de cómo la luz en realidad no es algo que se deja como de última, sino que en realidad es como el elemento que puede llegar a describir una intención completamente. Lo relaciona mucho con la arquitectura en el sentido en el que claramente uno piensa como en la incidencia de la luz, pero digamos que no tan a detalle. Me parece muy interesante que a veces dejamos como de lado estos temas artísticos cuando en realidad él tiene mucho más sentido como arquitectónico a la hora de pintar, como una gran delicadeza que a veces nosotros mismos incluso al diseñar ya como un espacio no tenemos como esa misma sensibilidad. También como el tema del silencio con respecto a lo de Aldo Rossi, que pues él utilizaba mucho en su arquitectura, pero al mismo tiempo también lo vemos aquí aplicado a la pintura. Sí, acá pues yo agregaría como que el tema del silencio va muy relacionado a lo que hablan como de la eliminación, ¿no? Decían que entre el más eliminaba cosas, como que más era capaz de expresar, ¿no? Y esa es como una dualidad que aparentemente suena como paradójico, pero es muy interesante porque sí, este prescindir de formas, tanto en Rossi como en Hopper, nos lleva como a que la ausencia y el silencio son capaces también de expresar muchísimo, entonces eso se me hizo súper interesante. También un poco esto de que como que el valor un poco en la arquitectura y en el arte en general está como en que sea capaz de sugerir cosas más de que de plasmar cosas como literalmente, ¿no? Entonces ahí también como que hay esa conexión que me parece muy interesante. Es verdad, digamos, hay una frase que se menciona en el video que dice como que Hopper dotó a sus arquitecturas de personalidad propia, que le daba como esta hora de abandono, y realmente yo, o sea, como que uno tiene la percepción de que la abstracción es algo así como reducir a figuras sumamente como simples, como de alguna manera Aldo Rossi lo decía, pero al mismo tiempo me gustó mucho ver esa otra cara de la moneda, como abstraer no es solamente reducirlo como a de pronto figuras que de inmediato tú no te das cuenta que son, sino que realmente tú ves una pintura de Hopper y es como sé perfectamente qué está pasando, pero al mismo tiempo es muy limpio, como que sí hizo todo el proceso como de abstraer, como decías, pero es una abstracción completamente distinta que ya genera como ese tipo de soledad. Por ejemplo, algo que me parecía muy interesante es respecto a esa como interrelación que había con el cine. De algún modo pienso que nosotros siempre buscamos como referentes arquitectónicos, cosa que está muy bien, pero jamás pensé que, por ejemplo, uno podría llegar a inspirarse realmente de otro tipo de artes, como bueno, y si realmente yo miro, por ejemplo, cómo es la pintura en este lugar o cómo son las expresiones cinematográficas de esa época, yo podría desde ahí estudiar y hacer un análisis como de la arquitectura, que incluso sería un poco más real, porque ¿qué te transmite a ti como una imagen de un edificio, pero qué te transmite a ti una película que se desarrolla en ese edificio? Es como, ok, las personas lo conciben de esta manera, es muy distinto. Sí, total. O sea, el puente entre las disciplinas pues tiene un sinfín de posibilidades y a veces no lo exploramos del todo. Y es que era curioso cómo él aportó tanto como al cine, pero también les decían ahí que cuando él estaba como falto de inspiración y como que no sabía qué pintar, como que recurría al cine y como que sin saberlo los dos se aportaron como en esta relación como multidireccional y también como con esto que decías de la ausencia de personas y eso, lo curioso de su obra es que hay personas pero uno siente como esta soledad y un poco lo que veíamos en la charla que nos dieron la clase pasada es como que en Rossi es justamente la ausencia de personas. Entonces lo que tú dices, como que operan de maneras muy contrarias, pero al final están haciendo lo mismo, ¿no? Como que todos estamos ahí en esta búsqueda de expresar algo y es curioso cómo son caminos diferentes, pero llegamos a expresar lo mismo, entre comillas. Total, súper de acuerdo. Y ya como lo último que me llamó mucho la atención es que, digamos, como esa narración de final abierto, yo lo relacioné como que siempre están sus personas en el cuadro como mirando hacia afuera del cuadro, como diciendo que en realidad hay algo más y existe una relación más allá. Yo lo relacioné con que a veces nosotros queremos como diseñar cosas muy rígidas, ¿no? Es como, bueno, y esta es la habitación y esta es la sala y yo qué sé, o incluso cuando son cosas más grandes como y aquí va la tarima y este es el auditorio, pero realmente creo que hay muchísima magia cuando tú
das como lo básico, o sea, realmente haces como ese proceso de abstracción, diseñas como lo básico y dejas que la imaginación de las personas te lleven como fuera de ese cuadro, como que te lleven fuera de ese diseño y que incluso tú mismo no seas capaz de imaginar para qué pudieron utilizar, no sé, algo sencillo como una carpa. Es decir, una carpa le puede servir a muchas personas como para, yo qué sé, hacer un concierto o hacer una reunión religiosa, por ejemplo, o hacer algún evento o simplemente para molestar, lo que sea, pero eso me gustó mucho, como el salir un poco de lo que diseñamos bajo ciertos parámetros y simplemente como con gestos de notar que las personas son las que finalmente van a terminar como de construir esa arquitectura y ni siquiera también puede ser como la naturaleza o los animales como otros actores que intervengan y que sean quienes terminen realmente el diseño. Creo que eso también es lo que hace lindas las ruinas, por ejemplo, que Ujú. realmente tú, o sea, ya no están usadas ni, o sea, como que ni diseñadas literalmente para hacer alguna acción como que se concibe, pero es justamente esa su magia, que tú estás y básicamente se concentra como en admirarlas y ya, no como en darles como una función súper preestablecida. Sí, total. Creo que en la charla el invitado también mencionaba como eso, que las ruinas es como ese lugar habitable para la vida cuando la vida deja de estar, algo así súper bonito. Y pues ya para finalizar, o sea, también esa última conclusión de cómo la potencia de lo abierto me pareció muy pues trascendental, ¿no? Y como que le lleva a uno a preguntarse. Y sí, sí, tal vez la arquitectura debería ir un poco más encaminada a permanecer abierta, no sé, inconclusa o hacer tal vez solo como un manifiesto de algo que va pues mucho más allá. Entonces, bueno, Fabio, muchas gracias. Este fue como nuestras reflexiones y esperamos que te gusten. Chao. Chao, Fabio.